Que México participara en la Segunda Guerra Mundial le trajo ventajas a la economía, principalmente porque México apoyó al lado ganador. En este lado ganador se encontraba Estados Unidos de América, el cual fue abastecido casi totalmente por productos mexicanos, los cuales eran producidos y exportados a Estados Unidos. Aunque después de la guerra México tendría problemas debido a que su mayor fuente de economía era Estados Unidos y su necesidad material para la guerra, al esto acabar México entraría en una crisis económica. Un modelo económico es una representación del conjunto de estrategias que adopta el Estado para favorecer la economía de la nación. México ha adoptado distintos modelos económicos. En esta ocasión nos enfocaremos en el que se implementó del año 1940 a 1982. La primera etapa, conocida como crecimiento con inflación, sucedió de los años 1940 a 1958. Los presidentes a cargo del país durante esta etapa fueron Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines. Después, la segunda etapa, conocida como desarrollo estabilizador, se llevó a cabo durante los años 1958 a 1970. Los presidentes en el puesto eran Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Por último, la etapa de crisis y agotamiento fue de los años 1970 a 1982, con los presidentes Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo en el poder. El neoliberalismo es una teoría política económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico y replantea dentro del esquema neoliberalista actual bajo principios más radicales. Esta palabra se ha usado frecuentemente durante los últimos 15 años del país. Luego, la globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos políticos, económicos, social, cultural, tecnológicos, que ha convertido el mundo en un lugar cada vez más interconectado, en una aldea global. Esta vendría siendo una consecuencia directa de la consolidación del capitalismo. Esta implica que las fronteras para una empresa desaparecen. Tratado con Estados Unidos y Canadá, TEMEC. Este tratado fue firmado en el año 2018, en un 30 de septiembre. En él participan, como su nombre indica, Estados Unidos, Canadá y México. Entre todos los tratados libres de comercio de México que tiene, este se le considera el más importante. Este consiste en que los tres países entraron en una alianza para poder comercializar sus productos e importarlos de manera adecuada. Entre las cosas más importadas hacia Estados Unidos se encuentran los automóviles, aparatos de grabación, reproductores de audio y principalmente el petróleo. El presidente mexicano que firmó este tratado fue Enrique Peña Nieto. Por su parte, Donald Trump fue el representante estadounidense, y en Canadá, el primer ministro Justin Trudeau fue el encargado en firmar por Canadá. Tratado de México con Uruguay. Este tratado de aquí fue firmado por primera vez el 15 de noviembre del 2003 por el presidente Vicente Fox y Jorge Barrel de parte de Uruguay. Existen muchos productos los cuales son intercambiados gracias al tratado. Daremos unos pocos ejemplos para que veamos lo diverso que es este tratado. En el sector agropecuario encontramos cosas como flores, hortalizas, tomates, ajos, zanahorias, nabos, pepinos, sandías, chicharros, espárragos, entre muchos otros. Para ti, ¿qué es la globalización? Millares de gentes que nos estorbamos unos a otros y no nos podemos desarrollar completamente y nos perjudicamos a la vez. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? En asaltos, muertes, robos, todo para perjudicar al que está tranquilo. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Positivos, el desarrollo de la ciudad en una metrópoli. Y haciendo una metrópoli, ahora todos nos perjudicamos. Ya no sabemos qué hacer, cómo vivir. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? Pues mejorado mi economía, no. Nuevos retos tampoco, porque ya soy una persona demasiado grande, de la tercera edad. Y ya en lugar de desarrollar, molesto a los demás. Okay. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? No, ¿Por qué?
porque cada día hay más pobres y más extranjeros que vienen al país y total, ¿vienen por qué? Porque están en las mismas condiciones de pobreza que aquí. Para ti, ¿qué es la globalización? Es cuando los países se comunican entre ellos para intercambiar mercados y cultura. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Tenemos muchas marcas de artículos de otros países en México, como Nike, Walmart, etc. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Mayormente han sido positivos ya que tenemos una gran variedad de opciones de cosas que comprar o consumir. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? Sí, porque como mencioné, cada vez entran nuevas cosas de marcas diferentes con precios cada vez más accesibles. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país y por qué? No considero que haya un cambio drástico en la economía del mexicano promedio y de los pobres, pero sí en la de los empresarios e inversionistas, ya que ellos invierten en mercado extranjero, mayormente. La globalización. La globalización, pues es un proceso de múltiples maneras tecnológicas, políticas, sociales, en donde los países intercambian, ¿verdad? Intercambian pues de manera social, información, sus mercados, la manera en que se desarrollan, etcétera. Los efectos de la globalización en el país pues serían que efectivamente ahora contamos con, con una relación más estrecha con diversos países de todo el mundo. Yo considero que los aspectos positivos de la globalización pues es contar con más información que antes, con la que antes no podíamos contar o ni siquiera sabíamos que existía. Y la negativa pues también sería que económicamente hablando los efectos o las consecuencias de actos de otros países se ven reflejados también en nuestros distintos mercados políticos, económicos, etcétera. Para nosotros la globalización ha representado pues una actualización de nuestra manera de pensar en base a que antes pensábamos de manera muy local y actualmente pues sí tenemos múltiple información que nos puede servir para nuestros empleos, para nuestra cultura en general. Y referente a los problemas de pobreza extrema en el país, no creo que la globalización haya ayudado mucho, puesto que en nuestro país todavía existen muchos estados y por ende muchos municipios al sur de nuestro país en particular que ni siquiera tienen acceso a las redes sociales ni al internet, que es lo que actualmente el gobierno actual está buscar que todo México se encuentre en red, porque ahorita actualmente pues ni siquiera cuentan con el servicio de internet, entonces su conocimiento de otras culturas o de otros países pues yo creo que es nulo, ¿no? Entonces yo creo que sí, en un futuro sí va a ayudar, la globalización ayudaría a tener más educación, a tener mejores conocimientos, pero actualmente yo creo que apenas estamos en la curva de aprendizaje en donde se puede lograr algo. Es la unión mundial, económica, social y cultural, debido en gran parte por la revolución tecnológica. Aumenta las posibilidades de comercio y de negocio para las empresas. Un aspecto negativo es la pérdida de la identidad cultural. Un aspecto positivo difunde la ciencia y la tecnología.
difundir las libertades de los derechos de las mujeres y la democracia. No lo creo, ya que promueve los grandes movimientos migratorios entre países ricos y pobres. Ok, profesor Emilio Flores, para usted, ¿qué es la globalización? Es aquella exposición, es la exposición de cultura, política, economía a nivel global. Ok. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? En el nuestro, Sí, en el nuestro. tanto, pues es básicamente lo mismo, o sea, tanto inversión externa como interna, adoptando otros modelos de negocios de otros países que lleguen igual. En cuestión de la sociedad, el cómo se va modificando, cómo se van adoptando nuevas cosas y ya no se quede básicamente como que el mexicano promedio, sino la cultura va evolucionando y se va adaptando. ¿Qué aspectos positivos o negativos considera que la globalización ha traído a nuestro país? Pues positivos por el tener una perspectiva nueva hacia muchas cosas, y en lo negativo, pues a lo mejor estas cosas que nos llegan o que nosotros exportamos tal vez no es lo mejor que podemos compartir, pero pues ya depende de quién es el que lo esté recibiendo y de cómo lo interpreta. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? Pues supongo que en cuanto a economía vamos progresando, entre comillas. Realmente no he sentido el golpe, pero al menos quiero pensar que sí se ha evolucionado. Nuevos retos realmente no, o sea, meramente esto no, pero supongo que cualquier reto que tú tengas pues va incluido, entonces digamos que sí. ¿Piensa usted que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Y por qué? No, obviamente ha ayudado, pero no lo ha resuelto. Entonces, esto también depende de la administración que se dé en cada país. Bueno, muchas gracias, profe. Esto para el equipo de Diego Jiménez y Andy. Bueno, muchas gracias, profesor Emilio. Que tenga un bonito día. Ya para concluir con este trabajo, después de haber escuchado a los diferentes entrevistados, hemos podido observar cómo la globalización no afecta de la misma manera a todas las personas. Las personas que fueron entrevistadas fueron escogidas debido a que éstas cumplen con roles distintos en la sociedad. Por ejemplo, la señora mayor se encuentra actualmente jubilada. Por esa razón, la globalización no afecta de manera económica, ya que como tal no aporta trabajo al país, pero el recién egresado sí. Y estos dos son opuestos, por esa razón podemos tener una visión más amplia de cómo afecta la globalización a las personas las cuales vivimos en México. Gracias por su atención.